Segunda de Reyes, capítulo número 11. Vamos a leer dos porciones de la Escritura. La primera contenida acá en el capítulo 11, versículos 1 y 2, y la segunda contenida en el capítulo 12, versículo número 2. Segunda de Reyes o segundo libro de los Reyes, que es lo correcto, ¿verdad? Segundo libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2. Cuando estén conmigo, por favor, me indican. Un amén. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Ahora capítulo 12 de Segunda Reyes y versículo número 2 dice, Reyes 12:2, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Que el Señor añada aún mayor bendición a su palabra, hermanitos amados. Hoy quiero hablar algo respecto a la importancia que tiene que nosotros busquemos continuamente la gloria del Señor. El pueblo de Dios sin la gloria o sin su gloria no es nada. Es por eso que necesitamos, hermano, y es una necesidad muy apremiante, el anhelar la gloria de Dios, poder ver la gloria, poder palparla, poder sentirla o poder experimentarla. Porque Dios se ha reservado para este tiempo final un nivel de gloria mucho más intenso que en toda la historia de la iglesia. ¿Y por qué? Será una buena pregunta. ¿Por qué Dios estará ahora intensificando ese nivel de gloria, ese nivel de visitación? Y es porque sin lugar a dudas la iglesia se va a enfrentar a desafíos fuertes que si no hubiera un nivel de gloria, de unción, de autoridad, de poder, sería imposible desarrollar la responsabilidad que Dios entrega a nuestras manos. Hay que entender, hermano, que cuando el Señor nos estableció en su bendito reino de luz, el Señor nos trajo, y yo sé que ese traernos a luz comporta bendición espiritual, sé que transformó nuestra vida interna, eso es cierto, sé que cambió nuestra naturaleza, porque dice la palabra que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Y esa es la parte espiritual que todos anhelamos, es una parte gloriosa, porque a mí me alegra saber que el evangelio me puede cambiar en una nueva persona. ¿A cuántos les alegra saber esa buena noticia? Que podemos ser mudados en otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que entender también, hermanitos amados, que cuando el Señor nos trajo a este reino de luz, nos entregó una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad, y es lo que a veces no mucho se entiende, la parte legal del compromiso de redención, en la cual el Señor ha asignado funciones y tenemos que trabajar, tenemos que pedir mucha luz espiritual, hermano, para que nuestra mente esté lúcida, para que nuestra mente esté clara y que podamos comprender cuáles son las responsabilidades que el Señor nos está otorgando como hijos, para que podamos tomar esas responsabilidades y de alguna manera cumplir aquello que el Señor nos está asignando, para que podamos entregar buenas cuentas. Porque recuerde que el que repartió talentos, esa es la asignación de responsabilidad, cuando aparezca de nuevo, él va a pedir cuentas de qué hicimos con ese talento que nos fue dado, que es una responsabilidad básicamente. Ahora yo entiendo que estamos debatiéndonos, esa es la palabra exacta, en una confrontación directa con la parte antagónica de lo que ahora somos. Si ahora somos luz, la parte antagónica serían tinieblas. Yo sé, hermano, que hay confrontación contra el mundo, porque a mí no me gusta llamarle reino de tinieblas, porque está mal llamado. Las tinieblas no tienen rey,
Satanás solo llega a príncipe de este mundo. En cambio la iglesia sí está en un reino, porque nosotros sí tenemos rey, y la Biblia le llama el Rey de Reyes y Señor de Señores a nuestro Cristo. Démosle gloria al Todopoderoso. La iglesia sí tiene rey. Pero las tinieblas es un mundo nada más que pretende deteriorar y arrancar nuestra fe y los principios divinos que han sido instaurados en nuestro corazón. Ahora, una buena pregunta podría ser: ¿qué necesitamos para alcanzar ese nivel de conocimiento y accesarnos a la revelación de los niveles de gloria que Dios ha preparado? O para decirlo en una palabra que resume eso, conocimiento y niveles de gloria, ¿qué necesitamos para alcanzar la fe tan importante para que la iglesia pueda mantenerse firme en este tiempo final? Tenemos que saber que los planes de Dios son expuestos a través de niveles. Oiga eso, los planes de Dios son expuestos a través de niveles. Eso quiere decir que en la medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando, el Señor nos va revelando, nos va mostrando nuevos aspectos de esa etapa espiritual, hermano, en la cual nos estamos moviendo. Porque este evangelio necesita fe para poder ver el mundo espiritual. Esto no es material, aunque en su infinita misericordia Dios hace portentos, Dios hace maravillas. Muchas veces el Señor manifiesta en lo visible cosas espirituales, pero básicamente nosotros nos movemos en una dimensión espiritual. Y le acabo de decir que para revelarnos esa dimensión, Él ve nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, lo cual quiere decir que si una persona en Cristo no busca su crecimiento y desarrollo, se va a quedar acéfalo del conocimiento de Dios. No lo va a tener, no va a conocer nada del mundo espiritual, porque ese no se aprende con letra, ese no se aprende con teología. La Biblia en Juan capítulo 3 habla de uno de los teólogos más renombrados de Jerusalén, y cuando el Señor le habla, si ustedes hermano, si usted pone atención a la palabra, pues si es acucioso en la lectura bíblica, se va a dar cuenta que Nicodemo, con toda la teología que tenía, con los años que le habían revestido de fama en Jerusalén como un maestro de la ley, pero cuando llega a Jesús, si usted analiza y es acucioso en la lectura, se va a dar cuenta que Nicodemo no tenía salvación. Porque Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, le dijo Jesús, no puedes ver. O sea que no sabía, pero ni jota del reino, ¿verdad? Si no naces de nuevo, no puedes ver. Y si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar. O sea que no estaba dentro. El maestro más grande de Jerusalén y estaba afuera. Por eso le digo que esto no tiene que ver nada, hermano, con conocimiento humano. Es conocimiento que viene de lo alto. Pero si no crecemos, si no desarrollamos, el nivel de gloria nunca va a cambiar. Es necesario que vayamos cambiando de dimensiones. Y a mí me llama la atención aquel pasaje que está en Marcos, no lo vaya a buscar, en el capítulo 4 o 5, cuando habla de que Jesús fue a la región de Gadara. Dice que antes de llevarlos a esa región, se subieron a la barca y Jesús les dijo: vamos al otro lado. Eso es cambio de dimensión. Vamos al otro lado. Y cada vez que se cambia de dimensión, se conoce, porque aparecen tormentas en la vida. Dice que cuando iban hacia la región de Gadara, se levantó una tormenta que casi anega la barca. ¿Qué nivel, qué dimensión habrá de batalla espiritual, hermano, cuando se va a cambiar de dimensión? ¿Qué batallas se trabarán en los aires, hermano, que tratan de impedir, y no quiere el diablo que nuestra vida avance a una nueva revelación, sino que nos mantengamos siempre en lo mismo? Esa fue la estrategia faraónica en Egipto, ¿verdad? Permite, le dijeron Moisés y Aarón a Faraón, que vayamos y ofrezcamos sacrificio. Está bien, está bien, está bien. Pueden ir, yo no les impido, pero eso sí, no se vayan muy lejos. No, vayan pero cerquita. No salgan del mundo. Egipto representa al mundo. No salgan del sistema. Hagan su cultito, pero manténganse en el mundo. Manténganse en la tradición. Manténganse en la costumbre para que yo los pueda tener atados. Si no se van lejos, no hay ningún problema. Váyanse donde yo los tenga a mi alcance. ¿Cuánta gente cristiana estará todavía al alcance del diablo? Porque no se han alejado,
porque no cambian de dimensión, porque no hay crecimiento, porque no hay desarrollo. El Señor va revelando las dimensiones y niveles en la medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando. La fe desarrollada nos cambia de dimensión en la vida cristiana. Y entonces empezamos a descubrir cosas, hermano, que ojo no ha visto, ni oído jamás ha escuchado, y que no han subido a corazón de hombre. Y dice la Biblia que esas cosas, esos misterios, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. ¿Cuántos amamos al Señor en este lugar? Si amas al Señor de todo corazón, con toda tu mente y fuerzas, Dios te va a revelar misterios ocultos, hermano amado. Por eso se llama misterio, ¿verdad? Dele fuerte las palmas al Señor. Pero muchas veces dejamos de recibir bendiciones porque limitamos el mover del Señor a la forma como nosotros creemos que debe actuar en nuestra vida. Mucho cuidado con eso. Eso se llama el principio del humanismo. Limitamos el mover de Dios porque creemos nosotros que Él va a actuar de acuerdo a la forma que nosotros nos imaginamos. Pero la realidad es que tenemos que romper con parámetros naturales, hermano, y humanos, porque Él no se moverá a nuestro deseo, sino de la forma soberana que Él quiera hacerlo. ¿Tiene presente usted eso? Él no va a hacer necesariamente lo que nosotros queremos. Anoche compartía con un grupo del diaconado y les decía que no nos vayamos a equivocar pensando que la bendición de Dios siempre va a estar, va a estar de acuerdo pues con nuestra manera de pensar, porque eso no es así. Lo que Dios pide, lo que Dios revela, no siempre va a estar acorde, esa es la palabra, con nuestra manera natural de pensar. Estaría acorde con el pensamiento de Abraham cuando dice en Génesis 22, después de esto Dios probó a Abraham, y dice la Biblia que cuando probó a Abraham le dijo: dame tu hijo, tu único, al que tú amas. ¿Estaría eso acorde con la mente? ¿Para qué padre es normal que Dios le pida que mate un hijo? Ofrecerlo en sacrificio era matarlo. Y no era un niño de 8 años para poder persuadirlo. A un niño de 8 años se le dice una mentira y él lo cree todo. Isaac era un hombre, hermano, adulto ya. Por eso pudo llevar a cuestas la leña del sacrificio, que no era poca. Había que llenar ese altar con leña y él llevaba esa leña a cuestas. Por supuesto, representando, o es la figura de nuestro Señor Jesucristo llevando el madero para ir a un sacrificio en el que el Padre iba a ser agradado. Pero ese es otro rollo, ¿verdad? El punto es que ¿quién cree que es lógico o normal que Dios pida a un padre que mate a su hijo para complacerlo? ¿Se da cuenta que muchas veces lo que Dios pide riñe con nuestra razón? Por eso le digo, no se vaya a equivocar pensando que todo confluye. Ay, esto es de Dios porque es lo que yo deseaba. Esto es de Dios porque es justo lo que estaba pensando. Esto es de Dios porque cabal como eran mis intenciones, y esto es del diablo porque no es nada que ver con lo que yo deseo. ¿Y será que lo que Dios pide siempre va a tener que ver con lo que tú o yo deseamos? No. Por eso hay que ser muy cautos en eso. Se necesita un desarrollo de fe. Por eso, hermano, yo me quito el sombrero ante el padre de la fe, el patriarca Abraham, porque cuando Dios le pidió eso tan difícil de comprender con la razón, él no rehusó a su hijo. Él aceptó aún en contra de su lógica. Él aceptó en contra de sus emociones y sentimientos. Es más, el Señor le dice: ve a la tierra de Moria y en uno de los montes que yo te diré. Ni siquiera le precisó cuál era el lugar, hermano. Le dijo: vas a ir a la tierra y ahí vas a ver varios montículos, y en el que yo te diga, ahí vas a sacrificar a tu hijo. Qué tremendo Abraham, ¿verdad? Desde que salió de Ur de los Caldeos, Dios le dijo: vete a una tierra que yo te mostraré. Abraham se caracteriza, y por eso es el padre de la fe, porque nunca caminó con una meta humana. Siempre caminó guiado por la palabra
y el sentir que el Espíritu ponía en él. Dios siempre lo guió. Él no se movió bajo metas, hermano. Por eso yo siempre he recalcado que en la medida de lo posible tenemos que ajustarnos a eso y no meternos a una visión humana. Yo sí le pido a Dios, hermano, con todo mi corazón, que nunca me vaya el enemigo a atacar, o las circunstancias, porque a veces el diablo no tiene la culpa de todo, que las circunstancias no vayan a poner una visión humana, porque cuando hay visión de hombre, ya le he explicado eso, cuando un hombre se aferra a una visión, cuando un hombre se encapricha, por decirlo de una manera más entendible, con una visión, no le importa matar en el camino a quien sea, encaramarse sobre quien sea, usar a otro como escalera, con tal de alcanzar su visión. Es mejor moverse sin saber a dónde vamos, pero creyendo que el que nos va dirigiendo, él sí sabe cuál es nuestro destino. Por eso Abraham me impresiona: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y él dice: muy bien, adiós familia, yo me voy. ¿A dónde vas? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. Pero entonces, ¿por qué estás saliendo? Porque tengo que viajar. ¿Pero a dónde? No sé. ¿Y cómo vas a guiarte? Dios me dirá cuál es mi destino. Esa es una dimensión de fe, hermano. Y para sacrificar a su hijo le dice lo mismo: ve a la tierra de Moria y en uno de los montes que yo te diré, ahí lo vas a sacrificar, ahí lo vas a ofrecer. Pero Abraham, hermano, iba moviéndose, creyendo que Dios iba a proveer. En la Reina Valera dice, cuando le pregunta a Isaac: Padre, veo la leña, veo el fuego preparado, ¿y dónde está la víctima sacrificial? Y Abraham le dijo: Dios proveerá, Dios proveerá. En una versión hebrea que traduce más directamente, dice: Dios se dejará ver. Mire eso, hermano, Dios se dejará ver. Yo no sé dónde está la provisión, pero sé que Dios se dejará ver. Eso es fe. Yo sé que en el momento, en el último segundo, Dios se dejará ver. ¿Por qué no aferrarnos a esa palabra, hermano? Cuando nos aparecen las circunstancias difíciles, cuando aparece el día malo, cuando vienen los momentos no agradables, cuando pasamos los valles de sombra y de muerte, ¿por qué no decirle a la circunstancia: Dios se dejará ver? Porque mis ojos naturales ven todo oscuro, yo solo veo callejones sin salida, yo solo veo adversidad, pero declaro que mi Dios se dejará ver en medio de las circunstancias negativas, y al final mi Señor va a levantar estandarte de victoria sobre mi vida. Aleluya. Eso es, hermano, adentrarse en la dimensión de la fe. Dele gloria al Señor si usted lo cree. Pero hay que romper con los parámetros naturales y humanos, porque Él no se va a mover a nuestro deseo, sino de la forma soberana que Él quiera hacerlo. ¿Y cuántos saben que todo lo que Dios quiere para nosotros es el bien y la misericordia? ¿Cuántos dicen amén? Los planes que tengo para vosotros, me encanta ese versículo, son planes de bendición y no de calamidad. Por eso no le crea usted al diablo cuando le venga a susurrar mentiras al oído. Te vas a morir, vas a terminar mal, no tenés futuro. Son puras mentiras del diablo. No le crea. Porque a Dios nos dijo que los planes que tiene para nosotros son de bendición, hermano, y no de calamidad. No podemos permitir entonces que nuestra mentalidad, que la tradición religiosa intente retener la gloria de Dios, porque puede hacerlo. La mentalidad humana, la tradición religiosa puede retener la gloria de Dios, y lo que Él quiere hacer a través de nosotros, hermanos, es algo maravilloso, es algo exuberante. Pero la mentalidad y la tradición religiosa, la costumbre, pueden detener ese mover del Espíritu Santo. Muchas veces la manera de cómo Dios intenta moverse en nuestra vida lo opaca nuestra mente natural, los pensamientos, las limitaciones naturales. Yo hablaba uno de estos días acerca de que Dios nos permita, óigame bien, que Dios nos permita conectarnos con el espíritu de la palabra. Porque hay movimientos, hermano, que le llaman a la revelación de Dios, le ponen muchos títulos, ¿verdad? Figuras, le llaman alegorías, tienen muchas maneras de llamarle, y muchos prefieren irse a lo escrito.
Pero yo sí creo con todo mi corazón, no sé usted, que la palabra debajo de la letra tiene un espíritu que solo se puede ver por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Le dijo el Señor a un grupo de religiosos de su tiempo: vosotros erráis ignorando las Escrituras. ¿Qué significa vosotros erráis? Ayúdenme a predicar. ¿Qué significa? Vosotros erráis ignorando las Escrituras. ¿Qué significa esa palabra? Dígamelo usted de una manera entendible en nuestro lenguaje. ¿Cómo? ¿Están equivocados? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Pecan? ¿Ah? ¿Fallan? ¿Correcto? Errar es cometer errores. En nuestro lenguaje diríamos: ustedes meten la pata cada rato porque ignoran las Escrituras. Pero dejémoslo mejor como lo dijo Jesús: vosotros erráis ignorando las Escrituras. Asumamos que Dios le dijo eso a los fariseos. Hermano, no sé qué tanto conozca usted de la cultura judía. ¿Cree usted que los fariseos ignoraban la letra? ¿Ah? Hermano, esos hombres eran eruditos en la palabra. Esos sabían más Biblia que todos nosotros juntos, incluyendo al pastor. Desde niños, hermano, los patriarcas, a través de la enseñanza patriarcal, les inculcan o les inculcaban en aquel tiempo y hasta el día de hoy la Torá. Y tenían que memorizarse la palabra, la ley de Dios, tenían que repetirla. Es un trabajo cultural. Para ellos estudiar la Torá es cultura más que devoción, y también devoción, ¿verdad? Si usted quiere. Pero para ellos es natural leer desde pequeños, hermano. Quizá van a la escuela para que al saber leer lo primero que lean sea la Torá. Imagínese a un niñito que comienza a leer a los 5 o 6 años. ¿Qué tanto sabrá leyendo todos los días la palabra cuando tenga 50 años? Entonces vuelvo a preguntar: ¿será que sabían la letra? ¿Conocían la letra escrita? Sí. ¿A qué se refirió Jesús entonces cuando dijo: vosotros erráis ignorando las Escrituras? ¿Ah? Aquí sí el método literalista viene a chocar de frente, ¿verdad? Ese es el rema de la palabra. Ese es el mas yo os digo de Jesús. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Moisés dijo, mas yo les doy un nuevo mandamiento. Es el espíritu de la palabra. Porque si alguno se queda solo con la letra muerta, no va a cambiar nunca su vida. La letra no transforma. Por eso encuentra usted, hermano, a maleantes en las cárceles y en diferentes lugares leyendo la letra y nunca cambian, porque la letra no transforma. Pero cuando el Espíritu Santo trae luz, cuando el Espíritu se glorifica y miramos debajo de la letra por el Espíritu, nos encontramos, hermano, con una dimensión maravillosa de la gloria de Dios en la palabra, donde encontramos que esa palabra es poderosa para transformar. Por eso dijo Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios para transformar. Dele gloria al santo y bendito Dios. A Saulo de Tarso, que estuvo 18 años con uno de los mejores maestros de la ley, la letra no lo cambió. Era asesino, perseguidor, pero se encontró con Jesús camino a Damasco y empezó a recibir palabra del Espíritu. Cuando aquel discípulo llamado Ananías llega a orar por él, porque había quedado ciego al ver el reflejo de la gloria de Dios que se le manifestó, y llegó Ananías a orar por él y cayeron como escamas de sus ojos, dice. ¿No serán esas las escamas que no le permitían ver la realidad de la palabra, hermano? Porque a partir de ahí, ya no Saulo, sino Pablo comienza, hermano, a hablar cosas tremendas, ¿verdad? Ese hombre de Dios, que en la traducción griega se le conoce como Pablo, los hebreos lo conocen como Reb Shaul, y comienza a hablar, hermano, ya con ojos del Espíritu. Ya leía él la letra, pero la letra no era lo mismo, porque le impactaba el corazón. No por eso dice él: qué pérdida de tiempo. Todo lo que hice atrás, mis títulos académicos,
el tiempo que estoy aprendiendo la ley, todo lo tengo como pérdida, dice la versión Reina Valera en las últimas revisiones, porque la versión antigua dice, todo lo tengo por estiércol, con tal de alcanzar el conocimiento mayor de Jesucristo. Entonces, hermano, Dios intenta moverse en nuestra vida, pero la mente natural puede opacar ese mover de Dios, los pensamientos, las limitaciones naturales. Cuando viene la gloria de Dios en un nivel, llamémosle extraordinario, evidentemente se van a activar espíritus opositores que frenan o intentan frenarnos para que no experimentemos ese nivel de gloria y de presencia que emana de la misma gracia de Dios y de lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces note que aquí ya no solo es la mente, ya no solo son los pensamientos, ya aparecen oposiciones espirituales demoníacas. Cuando hay una manifestación de espíritus que intentan oprimir, otros se enferman, otros debilitan, tienen diferentes formas de manifestarse, pero lo cierto es que atacan, es porque lo que Dios está a punto de hacer es algo muy grande. Grande. Cada vez que usted vea oposición espiritual, es porque lo que Dios va a hacer es grande. Amén. Grande. Donde no hay oposición es el problema. Donde todo camina bien, donde todo va a viento en popa, ahí hay que detenerse. Porque todo lo que es de Dios, Satanás siempre va a tratar de estorbarlo. Pero cuando nosotros nos decidimos, hermano, a confiar por completo en Dios, eso se llama alcanzar fe madura. Confiar por completo en Dios y dejar de confiar en nuestra propia naturaleza, es cuando nos adentramos y empezamos a avanzar a nuevas dimensiones. Y ahí vamos a vencer, hermano, en el nombre de Jesús, aún los principados y potestades. Por eso leía al principio, donde se menciona a Jezabel y a su hija Atalía, porque esas mujeres del Antiguo Testamento representan potestades demoníacas que atacan la iglesia de hoy, hermano. ¿Y por qué hablamos de gloria primero y luego de confrontación a la vez? Porque nosotros sabemos, hermano, que Satanás siempre va a tratar de estorbar todo lo que tenga que ver con un avivamiento de Dios, con una visitación fresca del Señor. Y la palabra en el Antiguo Testamento habla de esa mujer terrible llamada Jezabel, pero se habla poco, hermano, de su hija, porque quedó un fruto de ella llamada Atalía. Y recuerde que Ezequiel dice: tal la madre, tal la hija. Potestades, hermano, que atacaron a hombres de Dios. Jezabel había dejado una semilla, una hija cuyo nombre era Atalía. Jezabel es un espíritu que ataca la unción profética. Ese es el espíritu de Jezabel, una potestad que ataca la unción profética. Por eso, hermano, tenía ansias de matar al profeta que desafió a Israel, para sacarlo del sincretismo, para sacarlo de la mezcla, para sacarlo del falso culto, para sacarlo del politeísmo, porque Israel ya no sabía, hermano, ni quién era el Dios verdadero. Se había metido tanto el culto pagano idolátrico que Israel ya no sabía quién era el verdadero Dios. Unos corrían a los montes a adorar falsos dioses, otros, hermano, tenían sus terafines, sus ídolos domésticos. Israel andaba, hermano, en una franca apostasía. Pero aparece un profeta verdadero. Y recuerde que la función profética no es tanto estar prediciendo el futuro, aunque puede ocurrir. Hay palabra de ciencia, hay palabra de sabiduría, eso yo lo sé. Pero muestra la Escritura que la función profética por excelencia es que el pueblo de Dios regrese al pacto, regrese a la relación de intimidad con Dios. Y perdone que lo diga de esta manera, pero Israel se había prostituido, hermano. Israel era un pueblo prostituido, porque andaba de Dios en Dios. Y preguntaban todos: ¿quién es el verdadero Dios? A saber, decían. Hay muchos, como la religión hindú, que se me olvida el dato. Me espanté cuando supe cuántos dioses tienen ellos, hermano. Pobres, ¿verdad?
Algo así andaba el pueblo de Israel. Y el profeta Elías tuvo que definirlos. Y tuvo que decirles que se probara quién era el Dios verdadero. Había que experimentar quién era el Dios que debían adorar. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Prepararon los altares. Y hermano, me sorprende cuando veo a los profetas de Baal. Era un profeta en contra de muchos. O sea que no siempre lo que prolifera es lo verdadero, ¿verdad? Y me llama la atención la sinceridad religiosa de los Baales. Cuando lee usted en las versiones populares, dice que danzaban, dice una versión, y alababan a su Dios. O sea que la danza y la alabanza no necesariamente es figura de un verdadero culto, ¿verdad? Porque estaban adorando a un Dios falso. Y después cuando vieron que no pasaba nada, empezaron a dañarse su cuerpo, a maltratar su cuerpo físico. Empezaron a sangrar, hermano, a lacerarse el cuerpo. Y ni así apareció, ¿verdad? Nunca apareció, porque son dioses falsos. Después le tocó el turno a Elías y él dijo: está bien, yo voy a invocar a Dios, pero antes de todo quiero que hagamos cambios al altar. Quiero que se moje la leña. Qué locura, ¿verdad? Eso es absurdo, hermano. Pero así es como Dios se glorifica. Mojen la leña. Y después, no conforme, dijo: no estoy conforme. Caben alrededor del altar y llenen esa zanja de agua. Y la gente trayendo la poca agua que había, porque recuerde que acababa de pasar una tremenda sequía, o estaba, creo, todavía el pueblo en la sequía. ¿De dónde traerían esa agua? Ese fue un sacrificio para Dios, hermano, porque trajeron lo poco que tenían y lo derramaron en el altar. Ahí hay figura, ¿verdad? Derramaron lo poco que tenían, que estaban en tiempo de escasez. Y cuando ya estaba lleno de agua, entonces dijo: ahora sí, ahora está preparado el altar para que arda, para demostrarle a todos que el fuego de Dios no necesita lo natural para moverse. Amén. Y comenzó a orar, y dice que no había terminado, no había dicho amén, cuando el fuego descendió del cielo. Qué lindo saber que tenemos un Dios que responde, ¿verdad, hermanos? Él responde al clamor y a la súplica de sus hijos, y el fuego verdadero descendió. Y dice la palabra que lamió todo, hermano, hasta las piedras las consumió el fuego. Y todo Israel supo quién era el Dios. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Pero todos supieron quién era el Dios verdadero por la intervención de ese hombre. Pero después, hermano, comenzó el tiempo de retribución. Y dijo el profeta: bueno, ahora traigan a todos los falsos. Y les voló la cabeza, ¿verdad? Y entonces Jezabel, cuando se enteró, mandó un mensajero y le dijo al profeta: díganle a ese profeta que vivan los dioses de ella, ¿verdad? Y que aún me añadan si mañana yo no he hecho con él como hizo con mis profetas. O sea, lo mandó a amenazar de cortarle la cabeza. Eso es figura de quitarle la autoridad. Cuando usted vea un mover que pretenda quitarle la autoridad a un ministro, es un espíritu jezabélico, hermano. Jezabel le quiso cortar la cabeza, figura de autoridad, al profeta. Y le provocó tal depresión, a saber qué influencia demoníaca será esa, hermano, que Elías salió huyendo y estaba debajo de un enebro con una tremenda depresión, deseando morirse. Ah, Señor, yo no soy mejor que mis padres, mejor quítame la vida. ¿Qué le provocaría, hermano, las palabras de esa mujer? Para que usted más o menos calcule la opresión que provoca esa potestad demoníaca. Perseguidora de profetas, hermano, perseguidora de ministros. Y lo tremendo es que termina todo el tomo escritural y llegamos hasta Apocalipsis, y ahí aparece otra vez la mentada Jezabel. O sea que esa va de dimensión en dimensión, así como también Elías, ¿verdad? Porque Jesús dijo: a la verdad, Juan es Elías, dijo. Entonces ahí hay profundidad en eso, ¿verdad? No voy a tratar de explicarlo hoy. Pero si trascendió el espíritu de Elías, también trascendió el espíritu de Jezabel. Y ese espíritu de Jezabel fue el que le quitó la cabeza a Juan el Bautista, que Jesús dijo que era el espíritu de Elías. Mire qué cosas se dan ahí, hermano, qué misterios. Pero Jezabel sigue atacando esa unción ministerial. Pero por otro lado está Atalía. Y la función de esa potestad es bloquear la adoración y alabanza para que el pueblo de Dios sea contaminado y que no pueda entrar
en un nuevo nivel de gloria. Póngale atención a eso. Esa hija de Jezabel, ese espíritu demoníaco, esa potestad, no busca a los ministros. Esa potestad ataca al pueblo. Entonces yo me imagino, hermano, que el espíritu jezabelita y el espíritu de Atalía trabajan juntos, porque uno ataca a los ministros y el otro espíritu viene a bloquear o a interferir la adoración y alabanza para que el pueblo sea contaminado y que no pueda entrar en un nivel de gloria diferente. ¿No será el espíritu de Atalía el que aparece en el hogar antes de venir al culto y que pone alguna riña para que ya los esposos vengan bravos a la iglesia? ¿No será el espíritu de Atalía el que interfiere, hermano, a saber con qué ardides, verdad? Para que el pueblo no perciba la gloria de Dios. ¿No será ese espíritu el que trae pensamientos en el momento del culto para que la palabra se pierda y que se desconcentre el pueblo y que esté, como decía mi pastor, pensando en las muelas del gallo? Ese espíritu trata, hermano, de que se pierda la palabra para que el pueblo salga exactamente igual o peor de como vino. Tome en cuenta eso. Es por ello que nosotros hablamos de un culto vivo, santo y agradable a Dios. Eso quiere decir que al momento de ingresar por las puertas de acceso a este lugar, tenemos que venir con la idea que vamos a encontrarnos con Dios en una nueva dimensión. Como Abraham, que le dijo a su hijo: ¿y dónde está la víctima? Hijo, Dios se dejará ver. ¿Viene usted con la intención de ver a Dios, hermano? ¿O viene con la intención de ver al compadre? Bueno, aquí no hay compadres, ¿verdad? ¿O viene con la intención de ver al primo, al tío, no sé, a convivir socialmente? Está bien que convivamos, porque la iglesia es una comunidad, pero tenemos que venir con la idea prioritaria de que vamos a ver a Dios en nuestro culto vivo, hermano. Démosle gloria y honra al Señor, y que el Espíritu Santo reprenda todo espíritu de estorbo, de opresión, de bloqueo, de interferencia, que no nos permita accesarnos a un nivel de gloria diferente. Jezabel se movía a través de un espíritu de manifestación satánica. Adoraba ídolos, dice la palabra, y le enseñó al esposo aquel flojo que tenía, ¿verdad?, a que el pueblo de Israel también cayera en lo mismo. Estaba conectada directamente con lo que se conoce como brujería y hechicería, y odiaba enérgicamente la unción depositada en los profetas. Por eso fue que odiaba a Elías, porque él la confrontó con el poder de fuego que había en él. Entonces note que mientras que Jezabel trata de cortarle la cabeza a los profetas, el espíritu de Atalía anda bloqueando lo que Dios quiere hacer para un pueblo redimido, porque sabe el diablo que cuando los padres son bendecidos, también los hijos. Entonces, hay niveles. Por eso usted se da cuenta, hermano, que no es costumbre, vive Dios que no es costumbre. Cada domingo, cada inicio de semana, en la oración final me gusta bendecir las cabezas de hogar, los padres, porque yo entiendo que la unción desciende por la cabeza, y el diablo también lo sabe, y por eso trata de estropear para que la gloria de Dios no se manifieste. Ahora, por supuesto, y gracias a Dios, ¿verdad, hermano?, sabemos que la bendición de Dios es mucho más intensa que la maldición del diablo. ¿Sí? Trasciende la bendición. La maldición puede alcanzar a una cuarta generación, pero la bendición de Dios llega hasta 1000 generaciones, dice la Biblia. Entonces hay que encontrar la ruta correcta en el culto vivo al Señor. Debemos de comprender que lo único que puede confrontar esos espíritus demoníacos, esas potestades de oposición, es el fuego de Dios. El fuego de Dios que viene en los niveles altos de gloria que Dios ha preparado para el pueblo. Por eso debemos preocuparnos, hermanitos amados. Preocupémonos, por favor, cuando no veamos niveles diferentes de gloria. Nuestro culto tendría que ser cada vez diferente. Y ese es un desafío para todos, ¿verdad? Ministro, alabanza, líderes de diferentes departamentos. Nuestro culto tendría que ser cada vez diferente y con una nueva visitación, porque escrito está que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. La palabra nos muestra que esa gloria viene cargada de fuego,
y es lo que repele a esas potestades demoníacas. Si la gloria no desciende, si el pueblo no es capaz a través de su fe madura de contemplar la gloria fresca, estamos en problemas serios, hermano, porque se puede columpiar esa potestad aún en medio del pueblo, y eso traería caos a la iglesia. El nombre Atalía tiene varios significados. Uno de los significados es la que aflige o la que trae aflicción. Eso significa Atalía. La que aflige o la que trae aflicción. ¿Cómo está tu alma esta tarde? ¿Vienes tú en paz? ¿Vienes tranquilo? ¿Estás, si cabe la palabra, concentrado en el culto vivo a Dios? ¿Estás meditando en ese culto vivo? ¿Estás pensando en la frescura que Dios traerá hoy? ¿O estás afligido por algo? Atalía significa la que aflige. Y el que está afligido no le atina a nada, hermano. Está meditabundo, perdido en otra dimensión, pero no es la de Dios. El espíritu de Atalía se activa para afligir a los hijos de Dios. Y cuando ese espíritu, hermano, quiere afligirnos, es porque estamos en una etapa de revelación. Estamos en una etapa de entendimiento de lo sobrenatural de Dios. Y por eso aparece el espíritu de oposición. Y por eso miramos a muchos cristianos que llegan a la iglesia, que cantan, que dan gloria al Señor, pero cuando regresan a casa, toman otra vez la aflicción para sus vidas. Ese no es el modo superandi de Dios. La palabra afligir también significa angustiar, inquietar, atormentar, desesperar, causar sufrimiento. Mire qué tremendo. Y fíjense que Atalía, ese espíritu demoníaco, no soporta el arrepentimiento. Y hemos venido hablando de la necesidad de que el pueblo experimente un nivel de arrepentimiento cada día, una metanoia, un cambio de mentalidad cada día, hermano. Eso no lo soporta esa potestad. Y por eso nosotros como ministerio no debemos de conformarnos que haya solo conversiones, hermano. Porque la conversión tiene que ser antecedida por el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Y digo, o quizá dije mal, porque dije que no debemos de preocuparnos por las conversiones. No, debemos de preocuparnos por las falsas conversiones. Claro, eso no sabemos nosotros, hermano. No podemos determinar, ¿verdad?, quién se convirtió de verdad y quién no. Pero oremos al Espíritu Santo para que Él provoque arrepentimiento. Y que cuando alguno se convierta, de verdad sea una conversión. Porque conversión sin arrepentimiento es como decir que el pecado ya fue quitado del mundo, y eso no es así. Amén. Entonces tenemos que pensar en eso, hermano, y quitar toda angustia y entender que el Dios que tenemos es fuerte y poderoso. No importa el plan que tenga Atalía, el Señor y Dios y que hemos creído es más fuerte que cualquier potestad demoníaca. Y Dios está haciendo un llamado a la iglesia de este tiempo, hermano, para que seamos fuertes en Dios, para que seamos agresivos en la alabanza y adoración, violentos en el espíritu, no en el carácter, ¿verdad? Dinámicos, activos, hermano, que amemos su nombre sobre todas las cosas, para que la gloria de Dios se esté derramando continuamente y que entonces peleemos contra el enemigo, pero no con nuestras propias fuerzas. Como dice Zacarías, no con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu es que vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Debemos entender que es el tiempo de Dios. Dígale a su hermano, hoy es el tiempo de Dios. Lo que Dios está diciendo cuando habla de tiempos es que es la época señalada para destruir al enemigo y para tomar lo fresco que Dios quiere derramar sobre nuestra vida. Cuando Ocosías, dice el pasaje que leímos introductorio, murió porque hizo cuando murió, porque hizo lo inmoral ante los ojos de Dios,
esta mujer Atalía usurpó el reino y se hizo reina por su propia cuenta. Y lo primero que hizo al subir al trono fue mandar a matar a todos los que estaban en la línea genealógica real. Y la iglesia dice que en Apocalipsis que somos reyes y sacerdotes. O sea, ese espíritu va a apuntalar al linaje de reyes. Y ese linaje es la iglesia, hermano. Y empezó a matar a todos los de la estirpe real para quedarse ella siempre entronada y que no gobernara más Dios, sino que gobernara el diablo a través de ella. Mire qué pensamientos, hermano, que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero los únicos que podían quitarla del trono eran los del linaje real. Por eso Atalía los aborrecía, hermano, y mandó a aniquilarlos, un exterminio generalizado, porque sabía que cualquiera del linaje real, o sea, del linaje de David, podía quitarla. Y por eso mandó matar a todos, hermano. Si aplicamos esto a lo espiritual, nos damos cuenta que la iglesia es la única que puede evitar que Jezabel y Atalía se entronicen. Ella le temía a la descendencia de David y por eso los mandó a matar. Y nuestro David es Cristo y nosotros somos descendencia de él. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos el poder para sacar, hermano, esas potestades, pero hay que tener dos cosas bien presentes. Número uno, la unción profética de Elías. Y número dos, la unción, adorativa de David. Hay que tener unción profética de Elías y unción adorativa de David. Para que la iglesia sea una iglesia de victoria, tiene que haber un espíritu profético y tiene que haber un espíritu de adoración. Y el Padre está buscando a esos adoradores, aquellos que le adoren en espíritu y ¿qué? Y verdad. Amén. Cuando existe esa combinación, hermano, Atalía y Jezabel son destruidos. Porque dice la Biblia que el que destruyó a Atalía fue Joás. Lo ocultaron, dice, ¿verdad? Ahí en el capítulo 11 y versículo 3, ahí de Segunda Reyes, dice que estuvo escondido en la casa de Jehová 6 años. Y en ese tiempo reinó Atalía. Pero cuando creció, hermano, Joás destronó a Atalía. ¿Y sabe usted qué significa el nombre Joás? Significa el fuego del Señor. Significa Dios ha dado. Y significa aquel que quema. Fuego de Dios. O sea que la iglesia que no tiene fuego de Dios, ahí va a ver usted entronizadas a Jezabel y Atalía, matando unciones proféticas y bloqueando unciones adorativas. Hermano, yo he insistido mucho y una vez más vuelvo a la carga: aprendamos a adorar a Dios. ¿Qué dije? No escucho, dígalo nada más. Entonces, cuando le digo aprendamos, ¿qué quiero decirle? Y me incluyo para que no se haga sentir usted ofendido. Que no sabemos. Correcto. Que no sabemos. ¿Cuántos sabrán, hermano? No sé si aquí, y si hay aquí, que el Señor lo reprenda, que en el momento adorativo estén tal vez algunos jugando en el celular, algunos derramando lágrimas y otros enviándose mensaje de bloque a bloque. Esos están movidos por Atalía, hermano, bloqueando la adoración a Dios. Amén. Si usted mira alguno así, regaño, le digo: bueno, vos, espíritu de Atalía, dígale. No, no le va a decir así, ¿verdad? Lo puede atar. Pero en el momento adorativo hay que estar pensando en quién. ¿En el novio, señoritas? No. ¿En la novia? No. No. Hay que estar pensando en Dios. Hay que estar pensando, hermanos, en los negocios. No. ¿Qué pasó en la casa? Tampoco. Hay que estar pensando en Dios. Amén, hermanos. Que toda nuestra intención sea atraer a Dios y decirle: Señor, muévete en una nueva dimensión. Yo quiero salir de este lugar con una nueva experiencia. Yo no quiero salir igual. Señor, dame frescura hoy. Señor, llévame a la mesa del banquete y que pueda comer de la grosura que tú has preparado. Yo no quiero estar en las periferias nada más. Yo quiero entrar a la adoración verdadera. Hermano, no se necesita tanto, hombre.
No se necesita. Yo hago pocos eventos, de verdad, pocos eventos de alabanza, solo que tuvimos nada más aquella noche de talentos, poco, porque no me gusta malacostumbrar a la gente, porque se malacostumbran, hermano. Después van a querer adorar. Ah, sí, pero si viene Ferner Monroy, sí, pero si viene Bani Muñoz, sí, pero si vienen, hermano, aprendamos a derramar lágrimas solos en la habitación, hombre. ¿Para qué necesita usted otro comilón de tortillas? Para que lo lleve a Dios, sin menosprecio de los ministros, ¿verdad? Porque hay adoradores de verdad. Pero yo no necesito de esos, hermano. Mi comunión es directa con Dios. Yo he derramado lágrimas. Ayer me puse a derramar lágrimas por la tarde, escuchando un disco, pero viejísimo, hermano. Ya no pegan esos ahora, ¿verdad? Y empecé a escuchar la letra de esos cánticos, hermano. Terminé quebrantado en mi espíritu. Quebrantado. Porque no necesitamos de movimientos nuevos que va toda la gente. Qué bendecido estuve, qué conciertazo. Se llenó. Todos los emocionalistas, hermano. De eso no quiero yo aquí. Yo quiero adoradores en espíritu, que sabemos 5 o 6, que la gloria descienda y que nos sacuda el Espíritu Santo, porque encontró un corazón quebrantado y humillado en la presencia del Señor. Dele palmas a Cristo si usted lo cree. Entremos a una nueva dimensión en el Espíritu, para que al entrar en esa nueva dimensión veamos lo que Dios ha preparado, lo fresco, y que entonces salgamos, hermano, ministrados en el Espíritu, porque se quitó la interferencia, no porque la quitamos nosotros, no, porque hubo una unción profética, porque hubo una unción adorativa, y al descender esas unciones se fueron las potestades. Porque sabía usted que al culto los primeros que llegan son los demonios y las potestades. Son más puntuales que todos nosotros, hermano. Y si la iglesia no aprende a adorar, ahí se están. Recuerdo que un estudio pastoral, un hermano pastor de una de nuestras iglesias fraternas de Elim, él compartió que tuvo una visión. Dice que él miraba en un culto cómo los demonios danzaban, hermano. O sea que esa alabanza no era poderosa, porque en lugar de expulsarlos, ahí estaban bailando los demonios en la iglesia. Piensen en eso. Pero cuando la adoración es en espíritu, ay Dios, el diablo no soporta. Sale huyendo. Cuando Jesús llegó a la región de Gadara, empezaron a temblar los demonios. Y le dijeron: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Por eso la adoración tiene que ser diferente. Por eso la adoración no tiene que imitar al mundo, porque eso conecta con la emoción, hermano. Ya le conté que ahora hasta se oye de tendencias modernas en los púlpitos. Quebradita cristiana. Quebrados los va a hacer Dios a esos. Amén. Solo falta que pongan ya el serrucho cristiano también. Dios merece una alabanza diferente. Dígale a la persona que está a la par suya: Dios merece una alabanza diferente. Esta semana me voy a empezar a reunir con los hermanos de alabanza y vamos a regresar a las alabanzas antiguas. Si a alguno le gusta, hermano, va a tener que buscar iglesias modernas, ¿verdad? Esa alabanza es muy viejita. Dice: mejor me voy allá. Está bueno, pues, Dios lo bendiga. Hay que regresar a lo verdadero, a lo genuino, a las sendas antiguas. Y va a ver usted cómo se va a mover el Espíritu Santo. Eso quiero, que se mueva el Espíritu Santo. ¿Y usted? ¿Deseamos lo mismo? Pidámosle al Señor entonces, hermano. Dobleguemos nuestra vida, humillémonos y digámosle: Señor, que cada día de culto yo tenga una nueva experiencia, porque me accesé por tu Espíritu Santo a una nueva dimensión espiritual. Cierre sus ojitos, hermano. Vamos a orar. Vamos a clamar al Señor y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ministre. Vamos a pedir que la gloria descienda y que expulse lo que no proviene de Dios. Vamos a pedir que el Señor se glorifique, que se mueva. Vamos a adorar al Señor un momento para atraer su presencia a este lugar, hermanos amados. Vamos a invitar
al Dios poderoso. Vamos a pedir que nos asista. Vamos a pedir que nos ministre. Vamos a pedir que nos llene. Deseamos de todo corazón sentir a Dios. Gracias, bendito Rey. Gracias, bendito Señor. Aleluya. Gracias a Dios me están confirmando acá la palabra de hoy. Dios nos ha hablado con claridad, hermanos. Con claridad. Ahora pidámosle al Espíritu Santo que Él los llene. Renunciemos a todo lo que impida que el fuego arda y ofrezcamos a Dios un culto vivo. Un culto vivo. Digamos, Señor, yo no quiero salir igual de este lugar. ¿Por qué no venimos al altar? ¿Por qué no vienes? Yo ya estoy acá. Yo te invito, hermano, a humillarte un momento en la presencia del Señor. Ven al altar y juntos digámosle: Señor, yo no quiero salir igual. Dile: Señor, yo hoy quiero ver tu gloria. Dile: Señor, hoy quiero experimentar lo fresco. Yo quiero, Señor, hoy tener una nueva experiencia contigo. Digámosle: Señor, hoy vengo a humillarme delante de tu presencia. Y después de eso comienza a adorar al Señor. No pidas más. Y va a ser la unción profética y la unción adorativa las que van a expulsar toda obra del enemigo. Estamos aquí exaltados. Solo pidamos que el Señor derrame de su gloria. Solo dile: Señor, lléname de tu gloria. Dile: Señor, satúrame con tu espíritu. Dile: Señor, lléname hasta que mi copa esté rebosando. Dile: ministrame, Señor. Dile: satúrame, Señor. Dile: satúrame con tu espíritu. Dile: Señor, hoy quiero una experiencia nueva. Dile: Señor, quiero una experiencia diferente. Y si la anhelas, Dios te la va a dar. Y vas a salir de este lugar experimentando a Dios en una nueva dimensión. Es el tiempo en el que el Padre está buscando adoradores.